Fue el hombre que se aseguró de que Jesús estaba muerto, y al clavar su lanza en el costado de Dios sin saberlo, abrió la fuente de su propia salvación. Esta es la historia del soldado ciego que fue el primero en ver. ¿Qué tal? Soy tu amigo, el padre Daniel. Y hoy quiero invitarte a arrodillarte conmigo en el lugar más sagrado y más terrible de la historia, al pie de la cruz. Pero no lo haremos solos. Lo haremos junto a un testigo inesperado, un hombre cuyo único acto registrado en la Biblia es un acto de violencia final. Hoy vamos a contar la historia completa de San Longino, el centurión romano que atravesó el costado de Cristo. Antes de que nos paremos con este soldado al pie de la cruz, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video para que esta historia de misericordia radical que pulveriza la desesperanza llegue a más almas. Y segundo, compártelo. Compártelo con esa persona que se siente demasiado pecadora, demasiado alejada, para que vea que el corazón de Cristo está abierto incluso para el que lo hirió. Para sentir la profundidad del milagro, primero debemos sentir la oscuridad del hombre. Imagina a Longino, un centurión del ejército romano, un hombre profesional de la violencia. Su mundo es la disciplina brutal, el olor a sudor y a sangre, la obediencia ciega a la autoridad de un César que se creía un dios. Ha visto morir a cientos de hombres. La crucifixión para él no es una tragedia, es un martes, es un trabajo, es la forma eficiente y brutal en que Roma mantiene la paz. Su corazón, podemos imaginar, está endurecido, es cínico, y la venerable tradición de la Iglesia recogida en la leyenda dorada nos añade un detalle conmovedor y simbólico. Longino sufría de una enfermedad en los ojos, apenas podía ver. Su ceguera física era el espejo de su ceguera espiritual. Imagina su día, le asignan la ejecución de 3 criminales judíos, uno de ellos un tal Jesús de Nazaret, del que ha oído rumores. Lo ve ser flagelado, coronado de espinas, arrastrando un madero por las calles. Y para Longino es solo parte del procedimiento. Está de pie, al pie de la cruz, durante 3 horas. Escucha las 7 palabras, escucha las burlas, escucha el grito final. Todo está consumado. Y ve a este hombre morir con una dignidad que quizás nunca antes había visto. Llega la orden. Los cuerpos no pueden quedar en las cruces por la Pascua. Hay que acelerar la muerte. Rompen las piernas de los otros 2 ladrones. Pero al llegar a Jesús, ven que ya ha muerto. Pero para certificarlo oficialmente, para cumplir con el protocolo, un soldado debe asegurarse. Y ese soldado es Longino. Ahora cierra los ojos. Siente la escena, la oscuridad antinatural, el silencio después del último grito, la quietud del cuerpo de Dios. Y Longino, el hombre de la vista débil, levanta su lanza, y con un empujón, no de odio personal, sino del frío deber de un soldado, perfora el costado derecho de Cristo. Y la punta de la lanza, al entrar, no encuentra solo carne muerta, atraviesa la carne, atraviesa el pericardio, y perfora el sagrado corazón de Jesús. Y entonces ocurre el milagro. El evangelista Juan, que estaba allí a pocos metros, lo describe con un asombro solemne. Y al instante salió sangre y agua. Esto no es normal. De un cuerpo muerto no brota sangre y agua de esa manera. Es un signo, es un torrente, es la fuente de la vida que brota del árbol de la muerte, es el nacimiento de la Iglesia, el agua del bautismo que nos limpia, la sangre de la Eucaristía que nos da la vida. Y la tradición continúa la historia con una belleza que nos hace llorar. Nos cuenta que mientras la sangre y el agua brotaban del corazón de Jesús, unas gotas cayeron por el madero o por el asta de la lanza y tocaron los ojos enfermos de Longino. Y en ese instante el hombre que era casi ciego vio. La costra de su enfermedad se cayó. Y por primera vez en años vio el mundo con una claridad perfecta. Pero no fue solo una curación física, fue una iluminación. En el mismo instante en que la sangre de Dios le abrió los ojos del cuerpo, el Espíritu Santo le abrió los ojos del alma, y miró al hombre muerto en la cruz, y ya no vio a un criminal judío, vio la verdad. Y de sus labios de soldado pagano brotó la primera profesión de fe al pie de la cruz, la que nos narra San Mateo. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y aquí llegamos al clímax, a la verdad que pulveriza nuestra desesperanza. El hombre que cometió el último acto de violencia contra el cuerpo de Cristo, el hombre que le infligió la herida final, fue el primer hombre en recibir directamente la gracia sanadora de los sacramentos que brotaron de esa misma herida. ¿Te das cuenta del mensaje tan increíblemente sentimental que Dios nos está dando aquí? No hay pecado, por oscuro que sea, no hay herida que hayamos infligido al cuerpo de Cristo,
que no pueda ser sanada por la misma misericordia que brota de su corazón herido. La tradición nos cuenta que la vida de Longino fue transformada para siempre. Abandonó el ejército, el camino de la violencia, se encontró con los apóstoles, fue bautizado y se convirtió en un monje, un hombre de oración en Capadocia. Su vida era un testimonio silencioso del poder de la misericordia, pero el mundo que odia la luz no podía soportar su testimonio. El gobernador de la región, enterado de que este ex soldado ahora predicaba a Cristo, lo mandó arrestar. Y aquí comienza la última y más gloriosa etapa de la vida de Longino, su martirio. Quiero que entres en esta escena conmigo. Imagina a este hombre, ya no con su armadura romana, sino con el hábito de un monje, de pie frente al poder del mundo. Le exigen que sacrifique a los ídolos, que reniegue de Cristo. Y Longino, el hombre que una vez sirvió al César, ahora solo conoce a un rey, y se niega, y la furia del gobernador se desata sobre él. La tradición nos cuenta, con un detalle que nos hiela la sangre, la brutalidad de su tortura. Primero le arrancaron todos los dientes con unas tenazas. Imagina el dolor, la sangre, la humillación. Pero Longino no gritó de agonía, sino que su corazón gritaba de amor por el Cristo que había sufrido mucho más por él. Y como se negaba a callar, el gobernador dio una orden aún más cruel. Le cortaron la lengua hasta la raíz. En ese momento, sus verdugos debieron pensar que lo habían silenciado para siempre. Pero entonces ocurrió un milagro. Longino, sin dientes y sin lengua, comenzó a hablar, y no con balbuceos, sino con una claridad perfecta, predicando a Cristo con una elocuencia que no era de este mundo. Y le dijo al gobernador: «Ahora verás si tus dioses tienen algún poder». Y en un último acto de celo, tomó un hacha, entró en el templo pagano y comenzó a destruir los ídolos. Y la tradición cuenta que al romper los ídolos, los demonios que habitaban en ellos salieron gritando y poseyeron al gobernador y a sus hombres, dejándolos ciegos y locos. Y Longino, en medio de este caos, se vuelve al gobernador ciego y atormentado y le dice: «No podrás ser sanado de tu ceguera hasta que yo haya muerto. Pero después de mi muerte iré a rezar por ti, y Dios te dará la sanación». Y con una paz que no era de este mundo, inclinó su cabeza y fue decapitado. El hombre que comenzó su historia como un verdugo de Cristo, la terminó como un mártir por Cristo, uniendo su propia sangre a la sangre que un día lo había sanado. Y la leyenda termina diciéndonos que el gobernador, arrepentido y ciego, fue a la tumba de Longino, lloró, pidió perdón y recuperó la vista, convirtiéndose él también al cristianismo. En conclusión, la historia de San Longino es el Evangelio en su forma más radical y sentimental. Es la historia de todos nosotros. Nacemos espiritualmente ciegos, y a menudo con nuestras lanzas del pecado atravesamos el corazón de Jesús. Pero su reacción no es la condena, es abrirse aún más y derramar sobre nosotros un torrente de sangre y agua, que tiene el poder de sanar nuestra ceguera y de hacernos gritar: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios», y nos llama, como a Longino, a pasar de ser los que lo hieren, a ser los que dan testimonio de él, incluso hasta el martirio. La Iglesia Católica no tiembla ante tus heridas. Te invita a traerlas al pie de la cruz, a la fuente del perdón que es la confesión, al manantial de vida que es la Eucaristía. El corazón de Jesús sigue abierto, la fuente sigue manando, y Él te está esperando. Si esta historia de la misericordia radical que brota del Sagrado Corazón de Cristo ha conmovido tu alma, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre las promesas que el Sagrado Corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita María de Alacoque, promesas de gracia para todos los que se refugian en su herida de amor.